Fíjense que hoy terminamos nuestra serie de mensajes, compartamos el Evangelio. Hoy terminamos. Sin embargo, no es el fin de seguir animándolos y motivándolos para que compartan su fe o para que compartamos nuestra fe. Vamos a seguir en el entendido de compartir la fe, hermanos, porque es lo que el Señor nos ha dejado que hagamos. Es la misión de la iglesia. Una iglesia que no tiene en su misión el ir a hacer discípulos, el compartir el Evangelio, pues no tiene razón de existir en la tierra. Apocalipsis nos enseña que somos candeleros, luz. Y si nosotros no cumplimos esa función de ser luz, ¿qué sentido tiene estar aquí en la tierra, no es cierto? De manera que en este tiempo que estamos en la tierra, es para que nosotros compartamos de ese evangelio. Por eso uno de nuestros 3 propósitos, tenemos un triple propósito: amar a Dios, amar a las personas y servir a la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene que ver con compartir el evangelio, eso es, ir a ser discípulos. De manera que es necesario que estemos recordando, animando, para que podamos hacer la tarea de la manera que el Señor nos dirija a cada uno en persona y como familia o como iglesia en general, como el día de ayer, ¿verdad? Gracias a Dios por la actividad que pudimos tener. Me parece la palabra fue dada, la semilla fue dejada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Quién convence al corazón del arrepentimiento y la fe en Jesús? El Espíritu Santo. ¿Cuándo lo hace? ¿Cuando nosotros queremos? No, ¿verdad? Ese es el ideal, lo que queremos, ¿no? En este momento. No pasa siempre así, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ayer hicimos algo de manera general como iglesia. Es parte de compartir el Evangelio, pero no significa, ya acabamos, nos vemos el otro año. No, en realidad la tarea empezó ayer. La tarea sigue, ¿verdad? Hay que seguir hablándole a las personas, visitándolas, reafirmando la fe y animando a seguir al Señor Jesús. Así que compartamos el Evangelio, mis hermanos. Y el día de hoy vamos a meditar en un pasaje en Marcos 16. Marcos 16, y vamos a estudiar, fíjense, del versículo 15 al 18. Ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. 15 y 18 vamos a estudiar. Sin embargo, lo vamos a leer desde el 14 para que leamos la sección que tienen dividida ahí en sus Biblias, la Reina Valera, que es la Biblia que oficialmente estamos manejando. Entonces, ya que tienen ese pasaje de la Biblia, quiero que me permitan leerlo en voz alta. Marcos 16, del verso 14 al 18 vamos a leer, y el mensaje está versado del 15 al 18. ¿Están listos? Dice la palabra del Señor, sigan con sus miradas, por favor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta porción que en esta mañana o tarde podamos meditar. Señor, habla a nuestros corazones, Señor, y te pido, Padre, que este mensaje, Señor, en el cual hablas de esta comisión a los apóstoles, nosotros también podamos imitarla y cumplir tu voluntad. Así sea, Señor, habla a cada corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el título de hoy es: Jesús comisiona a sus apóstoles. Jesús comisiona a los apóstoles, así como viene en la Biblia, ¿verdad? Ni le batallé ahora sí para poner título, así le puse solamente: Jesús comisiona a sus apóstoles. Fíjense que en los evangelios, cuando leemos los evangelios, encontramos que Jesús predicó el evangelio, ¿no es cierto? El evangelio del reino. Él predicó ese evangelio, lo modeló a sus discípulos, a sus apóstoles, y los envió también. Les enseñó cómo debían de hacer
la obra de ir a compartir, de ir a evangelizar, de ir a dar las buenas nuevas, de ir a enseñar. Jesucristo les enseñó, les modeló. Después de Jesucristo, encontramos en los evangelios que Él fue a la cruz. Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Y sí, Él murió. La escritura en todos los evangelios dice que murió, pero maravillosamente al tercer día, nuestro Señor Jesucristo resucitó como ejemplo, como primicia de la resurrección final. Cuando Cristo venga nuevamente, seremos levantados como Él, todos los que creen en el Señor Jesucristo. Así que Jesucristo enseñó, predicó, modeló, les guió a sus discípulos a hacer lo mismo, murió, hizo su obra sacrificial, resucitó para demostrar que Él es Hijo de Dios. Entonces quiero decirles que ese evangelio del reino que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ahora implicaba, miren, definitivamente Jesús es el Hijo de Dios, ha muerto por los pecados y ha sido resucitado. Claro, al principio los apóstoles no creían mucho, ¿verdad? Acabamos de leer el 14, Marcos 16, 14, que dice que, pues, como que no habían creído a los que le dijeron que creen, vimos a Jesús resucitar. Si ustedes ven los versículos anteriores, podemos darnos cuenta que había esa duda si Jesús había resucitado. Aquel que predicaba, ¿sí resucitó? ¿O era idea o imaginación de aquellas mujeres y aquellos discípulos que lograron ver a Jesús? Tenían esa duda, pero finalmente Jesús se les mostró. Le vieron. Y ya hemos visto en algún mensaje anterior que hasta comió, tocaron sus manos, su costado, porque definitivamente Jesucristo nuestro Señor resucitó. Y el mensaje que debe incluir siempre el evangelio acerca de Jesús es que Jesús definitivamente resucitó, venció a la muerte, en la cual Él murió por nuestros pecados, en el cual da salvación y vida eterna. Pues déjenme decirles que después de que Jesús resucitó, Jesús estuvo 40 días en la tierra. ¿Qué estuvo haciendo? Manifestándose a sus discípulos. Y seguramente que sí, porque este es parte de un pasaje de los 40 días que les instó a compartir ese evangelio. Jesús le estuvo diciendo, aquí estoy, sí resucité, ya lo vieron, ya lo notaron, se les apareció. ¿Qué tenían que hacer ahora estos discípulos? Compartir esa verdad del evangelio, de la resurrección de Jesús, de la salvación de pecados y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Jesús también les dijo una vez, ¿verdad?, que recibirían el Espíritu Santo, con el cual, con gran poder, serían testigos en muchos lugares, partiendo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y a mí me parece, mis amados hermanos, que el evangelio sí fue compartido. ¿Ustedes creen que sí o que no? ¿Habrán hecho caso los discípulos a lo que Jesús dijo? Fíjense que aquí Marcos al final lo dice, ¿verdad? En el número 20, 16, 20 ya. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Ahorita vamos a hablar de esas señales. Pero la Escritura nos enseña de que después de que Jesús ascendió a su Padre, definitivamente sí hicieron los apóstoles y los discípulos lo que tenían que hacer. Y cuando nosotros vemos el libro de los Hechos y vemos cómo fue el desarrollo de la propagación del evangelio en el poder del Espíritu Santo, vemos que hubo una transmisión del evangelio, y no solamente de los apóstoles, sino de muchos creyentes. Y me parece que sí, el evangelio sí fue compartido, porque miren, aquí estamos nosotros. ¿Ustedes pueden decir que son cristianos? ¿Que han creído en Cristo Jesús? ¿Allá en casa pueden decir eso? A mí me parece que sí. Ellos cumplieron esa función. Ellos hicieron lo que se les dijo. Y Jesús les dio mandamientos e instrucciones. Y esas instrucciones y mandamientos que el Señor Jesús dio, quedan para nosotros aún. Porque los apóstoles, ¿dónde están?
ya no están entre nosotros, están con el Señor. ¿Quiénes quedan a este tiempo? Pues nosotros. Y debemos sumarnos a esa tarea. El día de hoy quiero compartirles acerca de Jesús, lo que dijo a sus apóstoles y que leemos del versículo 15 al versículo número 18. Vamos a encontrar ahí 3 cosas importantes en ese mensaje que Jesús da a sus apóstoles. En Marcos, desde luego, me estoy basando en Marcos. Hay muchas cosas que Jesús enseñó, pero quiero que veamos según Marcos. ¿Están listos? Bueno, nosotros encontramos en el versículo número 15 que les dio un mandamiento. Fíjense esa palabra, mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es un mandato? Es una acción, es algo que se dice que se debe hacer. ¿A quién se lo dio? A sus apóstoles, ¿verdad? Leamos el versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el mandamiento que encontramos aquí? Id. ¿Qué otro verbo hay ahí? Predicad. Id y predicad. Fíjense, hermanos, que es lo que les quiero decir. El hecho que podamos decir a las personas, vengan y compartámoslo del evangelio, en realidad no está mal, si se puede hacer y es posible. Pero el hecho de decir que vengan para que les hablemos del evangelio no debe quedar en primer lugar como lo importante de tomar el tiempo, la voluntad de salir e ir. Nuestro Señor Jesucristo vino, ¿o no vino? Él vino. Entonces la tarea siempre es importante, la acción de ir. No todo tiene que ser aquí en nuestro templo. Y vamos a seguir teniendo actividades como las de ayer. Desde luego que las vamos a seguir teniendo porque son buenas. Y son de bendición para la iglesia y son de bendición para la gente nueva que viene, que conoce, que interactúa con nosotros. Las vamos a seguir haciendo. Sin embargo, eso no quita lo importante, lo vital, que nosotros vayamos. Y dice el mandamiento, vayan. Y no dice, vayan y platican de chistes. No dice, vayan y chequen cuál es el chisme. No dice, vayan y pónganse ahí a relajear. No dice eso. ¿Qué dice? Vayan y prediquen. Hay un enfoque en la palabra de Dios. Y Jesús les dio este enfoque a los apóstoles y lo tenemos ahora nosotros. Id y predicad. Cuando Jesús les dice que vayan y predican y les da este mandamiento, lo hace después de su resurrección y antes de su ascensión. Esto es importante porque Jesús ya se va al Padre. ¿Quiénes quedan? Pues sus discípulos. Y partiendo de esos discípulos tiene que seguir la cadenita de ir y predicar. Jesús ya había ido, ya había predicado, ya había estado con sus discípulos, ya les había modelado cómo se iba, ya habían visto, ya habían hecho algunas tareas. Después con los 70 también había hecho tareas de enviarlos y regresaban y decían cómo les fue. Ahora esa generación ya tiene mucho tiempo que no está, ahora estamos nosotros. No va a venir ningún apóstol ahorita a hacer eso. Somos nosotros, la iglesia, que debemos ir y buscar la manera como iglesia y como persona de ir allá y estar y con el enfoque. Sí podemos platicar, tomar un café, reírnos. Claro que sí lo podemos hacer, ¿verdad? Eso es parte, pero no olvidar el enfoque. Predicar el evangelio. Vayan por todo el mundo, dijo aquí la palabra, por todo el mundo, ¿verdad? La idea de la expansión, que el evangelio fuera en todo el globo terráqueo, ¿verdad? Desde luego no todos los apóstoles fueron por todo el globo terráqueo, claro que no, pero hicieron hasta donde su capacidad les fue dada y fueron. Me parece que el que más lejos llegó pues fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero después le levantaron algunos otros evangelistas y hermanos en Cristo y se fue dando hasta llegar aquí a Oaxaca. Y hay muchos lugares en los cuales
no ha llegado el evangelio. Nada. Alguien tendrá que ir. Tal vez en algún momento nosotros podamos ser ese tipo de iglesia enviadora quizás de personas hasta lo más lejos, donde no ha llegado el evangelio. O quizás uno de aquí puede levantarse. Pero lo importante es ir hasta el fin del mundo. Perdón. Vayan por todo el mundo. Me recuerda Romanos 10:15 que dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Se acuerdan que ya leímos Romanos? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Pero ya hemos sido enviados. El envío ya sucedió. ¿Cuál es el problema a veces de nosotros? ¿Cuál creen que es? Que no queremos ir, ¿sí o no? Tenemos que ser sinceros. No queremos ir. Nos gusta la comodidad. Cuando hablo de comodidad, habla a suplir nuestras propias necesidades. Es comodidad. Cuando se habla de ir es dejar nuestra comodidad para suplir necesidades de otros. La fe, aún lo material que pueda necesitar la gente, a donde quiera que vayamos, en nuestra colonia inmediata, nuestra familia, algún pueblo vecino, algún pueblo lejos, alguna misión a donde ir, claro. Pero tiene que ver con desprenderse de nuestro tiempo, de nuestras tareas. Y a veces sí fallamos en eso, pero el mandamiento es claro, hay que ir. Jesús dijo en Juan 20:20, como me envió el Padre, así yo los envío. Mateo 28:19, id de hacer discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Y Hechos 1:8, me serán testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el corazón del Señor está que la palabra sea dada y enseñada, publicada a todo el mundo. Y cada uno de nosotros en persona y como iglesia debemos hacer lo que tenemos que hacer hasta donde podamos llegar. Lo importante es que nosotros no nos quedemos así cruzados de brazos y decir, bueno, para eso hay misioneros. Para eso está Philip acá. Para eso lo enviaron de Estados Unidos. No. ¿O por qué no contratamos seminaristas de Lacey? Como antes. Bonito, iban los misioneros. No. Digo, también sí lo podemos hacer. Sí podemos invitar estudiantes que estén como misioneros y enviarlos. Sí podemos. Pero ¿nosotros qué? ¿Nos vamos a escudar tras de un misionero o un seminarista? No. Tenemos que hacer esa tarea. Tenemos que decirle al Señor, úsame. Yo también puedo. Yo quiero obedecer el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Porque ese es el punto, ¿no? Predicar el evangelio. Predicar. Ay, hermano, predicar. ¿Sabes que me tengo que poner aquí un mueble como este que está aquí y ponerme aquí con la Biblia y un montón de gente y hablar así? No. Es comunicar. Es enseñar. Desde luego que predicar implica pararse a un conjunto de personas, también lo implica. Pero tú puedes predicar, tiene que ver con transmitir la fe. Yo le llamo compartir el evangelio para que no suene tan duro para ustedes, porque la palabra predicar asusta a muchos aquí. Si les digo a uno de ustedes, oye, ¿quieres predicar? Ay, no, yo no predico. Y si les digo, oye, ¿quieres compartir algo que tú sepas de la Biblia? Ah, sí, porque suena como que más tranquilo, ¿verdad? Finalmente, ¿qué compartimos de Dios? Pues lo que sabemos. Nadie puede enseñar lo que no sabe, ni lo que ha vivido en el Señor. Y Dios nos ha llamado a compartir de la fe que tenemos en Jesús, de lo que hemos vivido y aprendido de su palabra. No más. Así que nadie puede decir, no, pues es que yo no sé qué enseñar. ¿Cómo no vas a saber qué enseñar? ¿No tienes experiencia con Dios? ¿No has conocido a Jesús como Salvador y Señor? ¿No tienes algo que decir de eso? Sí tienes. Claro que sí. Y además llevamos como 4 domingos hablando de cómo compartir el evangelio. Y si no te acuerdas, pues nada más te vas a YouTube y buscas en Getsemaní, Segunda Bautista Getsemaní, Oaxaca, y encontrarás los 5 mensajes de compartamos el evangelio y además las videocápsulas donde vienen tips cómo compartir el evangelio.
O sea que no hay manera como decir, quién sabe cómo se hace. Ahí está las enseñanzas, hermanos. Pero lo importante es que cada uno de nosotros digamos, sí puedo predicar el evangelio. Bueno, compartir el evangelio. Sí lo puedo hacer. Y debemos compartir porque si no les compartimos, dice Romanos 10:14, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si nadie les dice? Una hermana decía en esta semana en oración, oremos por la India, porque están adorando a otros dioses y tratando de buscar, se enfermaron. Y yo vi hace 15 días algo de los musulmanes, pues súper alejados de Dios, sabemos. Y sí hay necesidad. Y si no digo que sentí algo así en mi corazón, dije, no, pues yo cómo voy a ser misionero para un musulmán, no creo, si mi misionero soy aquí en Oaxaca, no voy a ser misionero para los musulmanes, ¿no? Bueno, es lo que digo yo, ¿verdad? Pero sí hay mucha necesidad en muchos lugares, hermanos, que necesitan oír. Y a veces quizás no hay que ir tan lejos. Escuché de alguien ayer que había dicho que no entendía algunas cosas del Evangelio, que no tenía Biblia y que no sabía ni cómo leerla. Bueno, ¿para qué vamos a la India? Por lo menos vayamos aquí a esta persona. Pero ¿para qué vayamos allá a tierra musulmana si tenemos a esta persona? ¿Sí o no? ¿A dónde ir lejos de nuestra casa? ¿A dónde, hermanos? Lo importante es que sí vayamos y compartamos de ese evangelio, que obedezcamos el mandamiento. Toda criatura necesita escuchar de la palabra, hermanos, independientemente de la respuesta que pueda tener, porque cada persona puede tener una decisión, ¿verdad? Nosotros queremos que todos nos digan que sí, ¿sí o no? Porque eso nos alienta y nos anima. Pero muchas veces las personas te dicen definitivamente y con mucho orgullo y con altivez, no. ¿Qué hacemos? Pues no podemos hacer nada, ya compartimos lo que teníamos que hacer. Lo importante es que hagamos la tarea. La decisión la toman las personas. Cada persona, independientemente de raza, lengua, color, debe de conocer la palabra, el evangelio de Jesús. Y cada uno de los que conocemos el evangelio, tenemos la obligación de dar a conocer esas verdades, ese evangelio. Una iglesia, mis hermanos, que no tiene una visión evangelística, una visión de las misiones, no se ajusta al pensamiento de Dios. Más bien desobedece. Por eso si de repente hay como que batallamos, que no estamos siendo muy misioneros o muy evangelísticos, tenemos que redoblar fuerzas, hermanos, orar más, integrarnos más, porque ese es el corazón del Señor. El evangelismo, las misiones. Claro que la adoración es algo importantísimo, no la debemos dejar de hacer, venir, cantar, orar, convivir, disfrutar. Esas cosas, amar a Dios, amar a las personas, tienen que seguir ahí. Sin embargo, el compartir el evangelio es el corazón importante de la misión de la iglesia y tenemos que hacerlo, mis hermanos. Yo quiero invitarles que nos unamos a esto, a ser más misioneros, más evangelísticos. Si ustedes saben que están batallando con ser personas que compartan la fe, pues pídanle a Dios. Vamos a pedirle a Dios, Señor, no soy bueno hablando y no me da cosa hablar, me da pena o vergüenza, ¿qué me van a decir? Dame sabiduría y que yo sufra por causa de Cristo cualquier tipo de burla o dicho que digan contra mí, pero yo voy a compartir la palabra, 2, 3 palabras, no tiene que ser una predicación larguísima, como yo, cortito, puede decir el mensaje en 2 minutos. Yo me tardo 1 hora porque podemos que se vayan, ¿verdad? Que estoy hable. No, me tardo 1 hora porque así de repente me demanda el pasaje y de repente se me olvida que hace calor y se duermen así. Pero hermanos, hay un mandamiento que ellos recibieron y lo cumplieron. Nosotros también tenemos que obedecer ese mandamiento, mis hermanos. Segunda cosa que Jesús le hizo a sus apóstoles, les hizo una aclaración. Les hizo una aclaración en el versículo 16. Dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Solamente hay dos cosas que puede hacer la persona que escucha el Evangelio. Dos cosas nada más puede hacer. Y de esas dos cosas, cada una tiene su propia consecuencia. Y nosotros vamos a ir con las personas, vamos a obedecer a salirnos de la casa, de la oficina, del local, no sé dónde estemos, y vamos a ir a la persona y le vamos a comunicar la verdad del Evangelio, y solamente va a tomar cualquiera de las dos decisiones. Una es que dice aquí que crea. Y la otra es, pues que no crea, ¿no? Así de sencillo. Y cuando están dudosos, pues no está creyendo. Cuando una persona dice, no, pues sí, pues, pero sí quiero, pero aguántame tantito, no está creyendo todavía. O no ha tomado una decisión definitiva. ¿Cuál es la marca de que en realidad ya creyó? Que se bautiza. Tenemos nosotros una costumbre como iglesia, yo también la he hecho varias veces, que cuando predicamos un mensaje evangelístico decimos, ¿alguien quiere alzar la mano? Cierre sus ojos, y a mí me gusta, pues es algo que estoy acostumbrado, ¿verdad? Se cierra los ojos, se pone una musiquita de fondo, que ahorita los jóvenes ya son más listos para poner ese fondo. Yo tocaba un organito ahí en mis tiempos y el pastor predicaba, yo ponía mi órgano ahí, cantitos así en piano, suavecito, órgano, y hacía el llamamiento, ¿no? Y así crecí, así que de repente reproduzco lo mismo que aprendí, y ya los jóvenes ya no ocupan órgano ni nada de eso, nada más ponen unos pads, no sé cómo le llaman, y ya tienen las musiquitas ahí, y eso es, ayuda supuestamente al ambiente, y uno dice, cierra los ojos, y quien quiera recibir a Jesucristo, alce la mano. Y está uno ahí, y duro, hasta que por fin alce la mano, porque ¿qué cosa quiere uno como pastor, o evangelista, o comunicador? Que nos digan, sí, yo quiero recibir el evangelio. Es más, si se puede, que digan, y de una vez me bautizo. Eso quisiéramos todos. Pero no es así. A veces no es así. Algo maravilloso que pasaba en los hechos es que creían y eran bautizados. Así. Habían señales, milagros y un montón de cosas preciosas. Hubo un momento, un auge de la predicación a pesar de la persecución. Y yo quiero decirles que mucha gente creía y se bautizaba, declaraba Jesús es Señor, Él es Salvador, y a las aguas se bautizaban. Hoy en día eso ha cambiado un poco. Regularmente no les decimos que se bauticen ya ahorita. Si yo dijera a alguno de ustedes, acepta al Señor Jesús, dijera así, no tenemos la costumbre de decir, bueno, vamos a bautizarte. No tenemos esa costumbre, ¿verdad? Esperamos 3 meses, medio año, un año, que veamos que así sea cristiano para que nos dé seguridad de que lo podemos bautizar. Bueno, no era así. Pero bueno, regresando al punto que yo alzo las manos, ¿no? Alza las manos, ¿quién quiere? Y digo yo en lo particular, pienso, no está mal poder hacerlo, es como un parteaguas para la fe, como un recuerdo que un día hizo una profesión de fe. Yo no estoy en desacuerdo. Sé que hay algunos pastores por ahí, una línea que dicen, no, está muy mal eso, y yo respeto. Pero yo creo que sí lo podemos hacer. Sin embargo, la manera en cómo una persona de verdad nos dice que quiere todo con Jesús es bautizándose. Y la palabra dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es que el bautismo salve, hermanos. El bautismo no salva. El bautismo nada más es una expresión exterior de algo que pasó aquí en el corazón. Una persona que quiere todo con Cristo y encontró la verdad y está emocionado, al momento dice, sí, nos bautizamos, sí, porque yo quiero todo con el Señor. No está, sí, yo creo en Jesús, pero quién sabe si yo me bautice. No ha creído en realidad. Está en el proceso, pero aún no. Por eso una persona que dice que cree y no se ha bautizado, está de paseo en la fe. Vuelvo a repetir, el bautismo no salva, solamente es la expresión. Tan es así que dice que el que no creyere será condenado. No dice el que no creyere y no fuera bautizado, como si fuera parte importante. Estaba ahí Jesús en la cruz y había 2 al lado. Y uno sí se arrepintió, ¿se acuerdan? ¿A qué hora lo bautizó Jesús? No, en realidad no. La circunstancia no permitía que se bautizara. Si una persona está en la cama ahí y no se puede levantar de la cama porque está entubada, ¿cómo la podemos bautizar? Si tiene fe en el Señor Jesús, ¿qué dice Juan 3:18? El que en Él cree, el que en Él cree,
el que en él cree no ha sido condenado. No, el que en él cree, mejor lo busco porque ya me hice pelotas. ¿Para qué le estoy inventando? La quiero hacer de que me sé todo de memoria, pero la verdad también se me va de repente, no crean. Dice 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ay, le faltó el bautismo acá. Espérenme, pues no tiene, porque es por fe en creer. El bautismo es la consecuencia de creer. Y a la persona que vamos a compartir el evangelio, tenemos que guiarla a que ponga su fe en Jesús y se bautice. Si la persona se bautiza, ella se ha encontrado con su Señor. Si la persona resiste al bautismo, seguramente es que aún está luchando por reconocer al Señor como Salvador y Señor. Sin embargo, ¿qué puedes tú hacer para convencer su corazón? Nada. Quizás puedes apelar al entendimiento con las verdades bíblicas, pero no te puedes sentir culpable porque no crea, ni tampoco te puedes sentir que eres un gran evangelizador porque todas las personas te dicen que sí. Porque tristemente hay una manera como evangelizar. Les voy a decir, hay una manera, yo me la sé, pero es incorrecto. Llegas con Menganito. Hola Menganito, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Oye, ¿sabías que hay un Dios grande en el cielo? Oh, sí, yo sé que hay un Dios grande en el cielo y murió por tus pecados. ¿Verdad que tú no te quieres ir al infierno? No, ¿verdad? Entonces tú vas a ser salvo, ¿verdad? Vas a recibir al Señor como tu Salvador. Él quiere todo para ti, porque no te quieres ir al infierno, ¿verdad? No, no me quiero ir. ¿Te quieres ir al cielo? Sí me quiero ir al cielo. Haz una oración, cierra conmigo los ojos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido que salves mi vida en nombre de Jesús. Amén. Se acabó. Ni siquiera decidió si era pecador, si necesitaba de Jesús, solamente repitió la oración que le dijo. Tú nada más repite esta oración y vas a ser salvo y ya. Y entonces salen en los grandes números de los equipos evangelísticos, 100 personas recibieron al evangelio en esta semana. ¡Wow! ¡Bravo! Suena bonito, ¿verdad? Suena atractivo, pero es incorrecto. Porque el creer, como ya vimos en Romanos también, la voluntad. La voluntad. No podemos presionar a alguien que diga algo. Tenemos que dejar de su corazón. Y Jesús le dio la aclaración, miren, van a ir, van a predicar, van a enseñar a todo el mundo. Dos cosas, quien crea y se bautice como consecuencia, es salvo, definitivamente, como decir que no. Y el que no crea, pues ya está condenado mientras no reconozca a Jesús como el Señor, el Salvador, que da salvación. Porque el que no cree y diga, no quiero nada, yo, muchas gracias, yo estoy muy bien con mi religión, mis padres me enseñaron esto, no los voy a traicionar, tú sigue con lo tuyo, yo estoy muy bien así, ya está condenado. Bueno, en ese momento, hasta que, si es que en algún momento la persona dice, reconozco que la fe de mi familia es mentira, no está basada en la Biblia y yo quiero todo con Jesús y me arrepiento. Y entonces cree. Así que una persona puede estar condenada en tanto no reciba el Evangelio. Si se muere y no lo recibe, definitivamente va a estar condenado. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, y le estás siguiendo y confías en Él para salvación, tú no eres condenado. Pero si tú eres una persona que a Jesús le ha rechazado o no le ha querido tomar a Jesús como el Salvador de sus pecados, de la condenación, como su Señor a quien debe someterse, quien no lo reconoce a Jesús como el que murió y resucitó con poder y viene por los que creyeron en Él, si tú no crees eso, no crees nada de eso, y dudas y no quieres, ya estás condenado hasta que decidas arrepentirte y confiar en Jesús. Pero si no decides nunca, ya estás condenado. Y algunos dicen, ¿y cómo sabemos si no hay condenación? ¿Cómo sabemos si no hay infierno? A ver, ¿quién fue? Y les hago esa pregunta, ¿ustedes saben quién fue? ¿Alguien fue? ¿Ustedes conocen a alguien caído al infierno? ¿A un lago de fuego, alguna condenación, algo así? No, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice así, pues ¿cómo sabemos?
A mí se hace que nada más pura ideas de la gente. Bueno, vamos a suponer que no, pues. Supongamos que no, dices que no. ¿Y qué tal si sí? ¿Qué vas a hacer? ¿No es mejor anticiparse? No vaya diciendo que sí. Que desde luego el Evangelio no lo debemos pensar puro en términos de futuro, ¿no? Condenación o cielo. En el presente. Porque cuando uno viene a Cristo y uno es salvo en el presente, dice, sí, Señor, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, me bautizo y se bautiza, es salvo. Es salvo para lo futuro, claro que sí, pero para el presente también. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, cambia nuestra manera de ser, con nuestra familia, nuestro trabajo, nos salva de muchos errores. Nos quita de muchas situaciones adversas que uno vive sin Cristo. Tú que estás en Cristo, a lo mejor ni cuenta te has dado, pero qué bueno que estás en Cristo, porque te estás ahorrando muchas cosas feas que puedas estar viviendo y fructificando en tu vida allá afuera, si no eres cristiana. Pero tú eres cristiano y hay muchos males que tú no haces. ¿Por qué? Porque tienes una dirección. ¿Quién es tu Dios? El Espíritu Santo te guía por medio de su palabra. Entonces eres salvo, sí, del futuro, claro que sí, pero del presente muchos pecados te son quitados. ¿Por qué? Porque dices, yo no peco por esto porque creo en el Señor Jesús. Yo no cometo tal situación porque creo en el Señor Jesús. Yo ya no pienso de esa manera porque creo en el Señor Jesús. Entonces tu vida es transformada, cambiada, santificada y entonces eres salvo de esta perversa generación. O sea que en Cristo Jesús no es algo para puro futuro, 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 futuro. Claro, eso es algo que va a pasar, pero también en el presente. Y lo digo aquí como una anotación rápidamente, para que cuando compartamos el Evangelio no veamos en un Dios que para el futuro, no, para el presente. Dios quiere cambiar nuestras familias. Seguramente ayer hubo muchas de las personas que se identificaron con el mensaje que daba la hermana respecto a la situación de persona, de su infancia, de su situación matrimonial, de su situación de paradigma de la mujer en el Estado, en la cultura. Seguramente se identificó con esas cosas y está cargada. Quizás no fue el momento para tomar una decisión alguna de ellas, pero el Señor está tocando el corazón y el Señor quiere transformar ese estado. Quiere cambiar ese estado difícil que están viviendo. ¿Quién lo puede hacer? ¿Solas? No pueden. Un psicólogo no puede. Un psicólogo te quita de cosas malas y te pone otras. Por ejemplo, te ayuda a dejar de tomar, pero fumas. ¿No sabían eso? Pero el Señor Jesús puede quitar y sanar el corazón. Así que es un mensaje para el presente. Pero hay solamente dos decisiones. Y no sé qué te vayan a responder. No importa qué te vayan a responder. No estés preocupado, no estés enojado. Solamente comparte, haz todo lo que puedas por transmitirle la verdad y esperemos en el Señor que crea y sea bautizado. Tercera cosa que Jesús les dijo a sus apóstoles es que les señaló su acreditación. Y vemos en los versos 17 y 18, y vamos a leer qué dice. Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Echarán fuera demonios. Bueno, primero, les señaló su acreditación. Quiero decirles que cuando Jesús les habló a los apóstoles, no tenían el Nuevo Testamento. Tenían el Antiguo Testamento, desde luego. Sí lo tenían. Se llamaba la ley, los salmos y los profetas. Jesús mismo hizo referencia a ese libro que tenían del Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. Tú tienes tu Biblia ahí, desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y no solamente lo tienes en papel, lo tienes en tablet, en celular, en computadora. Gracias a Dios tú tienes todas esas herramientas hoy en día, o la Biblia a través de varios dispositivos. Pero en aquel tiempo no había Biblia. Entonces una persona llegaba y decía, yo vengo en el nombre de Dios y vengo a predicar y arrepentimiento de pecados y salvación en Jesús. Ah, mira. ¿Y cómo sabemos que vienes de Dios? ¿Vienes de Dios? ¿Quién dice eso? Yo también vengo de Dios, puede decir otro, ¿no? Mira,
Y te digo que hagas esto y lo que hay y lo otro, que creas en Zeus, que creas en quién sabe qué. Bueno, pues Dios les concedió cómo acreditarse a los apóstoles e incluso a los cristianos que iban a creer, les dio cómo acreditarse. ¿Y cómo se iban a acreditar? Pues con las señales que puedan haber. Y en el tiempo nuevo testamentario, en el tiempo de los apóstoles, hubo muchas señales que definitivamente tenemos que verlas como exclusivas de su tiempo e importantes de su tiempo, porque no estaba la palabra de Dios. No había libros. Cuando Jesús predicó, no había ni siquiera Mateo. No había de eso. Así que Jesús les dijo cómo ellos serían acreditados, ellos desde luego, y los que creerían. Y le dijo que echarían fuera demonios. Claro, no hay nada nuevo en esto, porque Cristo les dio ese mismo ministerio allá en Marcos 3. Además, busquen Marcos 3, 14 y 15 para que no vean que les engaño. Bueno, no creo que crean eso, pero vamos a ver qué dice Marcos 3, 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjense que Jesús, ya habíamos visto que les había dicho que Jesús les modeló y los iba a enviar a predicar. Jesús resucita y les envía la misma comisión. Claro que sí. Y les da las señales, las iguales que en Marcos 3, van a echar fuera demonios. Nadie puede echar fuera demonios si no es Dios. Nadie puede echar fuera demonios. Y los apóstoles lo hicieron. Y esa era una manera como demostrar, cómo sacaron ese demonio. Cómo le sacaron esa manera rara en la persona lo que había. ¿Y qué tienen que decir las personas cristianas? Nuestro Señor Jesucristo hace estas obras, crean en el Evangelio. ¿Será que hoy podemos echar fuera demonios? Claro. ¿Por qué sí? Porque quizás no es tan común verlo aquí a la vuelta de la esquina, pero aún hay gente endemoniada. Que en realidad nosotros no podemos echar fuera demonios en nuestra propia humanidad, sino en el poder del Espíritu. Aunque cuando hacemos o podemos hacer eso de echar fuera demonios, sería una situación particular y claro, sirve para predicar de Cristo. Pero en aquel tiempo era tan común eso que se echaba fuera demonios y decían, ¿cómo haces eso? El Señor Jesús nos dio autoridad para echar fuera demonios. Hablarían nuevas lenguas, dice, ¿no? ¿Así dice o no dice así? Hablarán nuevas lenguas. Pues eso se cumplió en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. No sé si se acuerdan. Y vino el Espíritu, Jesús le había dicho, vendrá el Espíritu Santo. Y llegó el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2, 1 al 13. Y vemos que dice, en la lectura pueden leer en casa tranquilamente, con calma, y pueden ver, o podemos ver en el pasaje, cómo es de que cada uno le escuchaba hablar en su propio idioma. Hagan de cuenta que ahorita tuviéramos aquí un ruso, bueno, tenemos a Philip, a su familia, hubiera un, ¿qué les parece? Un coreano, ¿qué otro les parece que les gustaría que hubiera acá? Un francés, ¿no? Y obviamente no nos entendemos nada, ¿no? Cada quien habla lo suyo y de repente baja el Espíritu Santo, ¡yum! Y los franceses empiezan a escuchar el Evangelio en francés. Y resulta que el coreano en coreano. Y cada uno en su propia lengua. Y claro, unos decían ahí, están tomados, porque no le entendían a los otros que hablaban, porque sí se entendía. Porque el punto de bajar el Espíritu Santo a las nuevas lenguas era
comunicación del Evangelio. No era para que sintiera uno así bonito, de que sensaciones carismáticas bien padres. No era el punto. De hecho, si leemos Hechos de los Apóstoles, el punto de toda manifestación espiritual no es qué sientes, sino el propósito, la comunicación del Evangelio. Y aquí esas lenguas son esas. El punto es demostración de que se viene en Cristo Jesús, de que se habla de Cristo Jesús, el Salvador, el Señor. Luego dice también el pasaje que no les hará daño agarrar serpientes y no les haría daño tomar cosa mortífera. Bueno, la verdad es que no encontramos esas indicaciones, tampoco en Marcos 3, que vimos ahorita, ni en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19 al 20, ni algunos pasajes similares, solamente Marcos habla de eso. Y este pasaje se dice que se ha malinterpretado, dado que ha habido grupos religiosos, extremistas, que a propósito agarran serpientes o toman cosas tipo venenosas para demostrar a ver quién tiene fe en el Señor Jesús. Pero no es la razón por la cual el Señor indicó eso. Más bien tiene que ver con seguridad en sus vidas, con protección. Por ejemplo, podemos pensar, quizás, no hay narración de que haya pasado eso en la Biblia en realidad. Tal vez podemos pensar solamente en Hechos, una experiencia de Pablo. No sé si se acuerdan que una vez se le prendió a su mano una serpiente y entonces, pues imagínense, la picadura era para muerte, pero él sacudió la serpiente en el fuego, ¡pum! Y no le pasó nada. Dios intervino en su vida para salvarlo milagrosamente. Quizás podemos pensar en la experiencia de Pablo solamente, pero no vemos más en la Escritura. Aparece esto aquí en Marcos, y lo que podemos aprender de esta porción más bien es la seguridad, el cuidado de Dios sobre nosotros ante la tarea, ¿no? Y algo importante que debemos decir de que finalmente Dios es soberano, porque te puede picar una víbora a lo mejor en el camino y a vos sí te mueres, porque no queda de que a fuerza tiene que cumplir en ti así. Hubo un tiempo de era apostólica y es algo que debemos tener presente, la era apostólica. Sanarán enfermos, dice, ¿no? También ya vimos en Marcos 3, o bueno, no lo leímos, sí lo leímos, ¿verdad? Sí lo leímos, junto a echarán fuera demonios, hablando acerca de que sanarían enfermos. Ya en Marcos 3, entonces Jesús ya les había dado esa comisión. Más bien es como una reafirmación aquí en Marcos capítulo 16. Y desde luego podemos ver que hubo sanidades y de esa manera el Señor Jesucristo era glorificado. Ninguna sanidad era para que el apóstol o los discípulos o los creyentes dijeran, oh, sí tenemos poderes, somos grandes. No era el objetivo. Siempre el punto de cualquier obra que uno pueda hacer en el Señor es la gloria para ti, Señor. No soy yo, es el Señor. Y el Señor desde luego sigue haciendo sanidades. Claro que sí, yo soy testigo de milagros, hasta de oraciones de al momento en que han salvado su vida, o mejor dicho, sanos. Yo he sido testigo de eso. Yo estoy muy seguro que el Señor sigue sanando y uno puede orar y sanar en el momento. Pero a veces el Señor dice, sana a su tiempo, porque a veces la persona pasa por un proceso de vida. El Señor tiene un propósito para la persona y le alarga la enfermedad o por alguna razón no la quiere quitar. Dios es soberano. Pero vuelvo a repetir, estas señales eran principalmente para el tiempo de la era apostólica. Lo que sí podemos decir ahora en nuestros tiempos es de que el Señor tendrá cuidado de nosotros donde quiera que estamos. Y no nos metamos en peligros a propósito, Podemos ir en el campo, desde luego, y sin querer, sin buscar peligros. Pero el Señor, yo también se los digo, el Señor siempre da solución. Dios es bueno. Dios nos ayuda cuando vamos a la misión, cuando vamos a compartir el Evangelio. Dios nos salva de tantas cosas. Yo soy testigo que el Señor es protección para nosotros. Quiero concluir diciendo lo siguiente. La predicación del Evangelio en la era apostólica fue muy especial y única.
por las señales que los apóstoles y demás creyentes realizaban para demostrar que venían de Cristo, que creían en el Jesús verdadero, para predicar el evangelio, pues, y creyeran en Jesús. Las señales fueron hechas en forma temporal, estas señales que vimos ahorita, las últimas, para confirmar la palabra, y una vez más, como dije hace ratito, para que cada creyente dijera, esto es lo que hacemos, predicamos el evangelio, y mira, esta es la manifestación que puedes ver en que Dios está actuando y que Dios nos ha enviado. Y eso tuvo su participación o su acción hasta que se dio a que se completó la palabra de Dios. Ya tenemos el Nuevo Testamento y la verdad es de que Pedro, Pablo escribieron libros del Nuevo Testamento, los evangelios, se escribieron y ahora tenemos testimonio de qué hablar. Tenemos una Biblia del cual podemos disfrutar y partiendo de ahí podemos enseñar. Cuando el libro de Apocalipsis terminó de escribirse, que fue el último de los libros que se escribió, ya no hubo necesidades de cómo justificar quiénes eran, de quién hablaban, ya tenían la verdad escrita. Hoy en nuestro día tenemos la palabra del Señor y ahí basamos la enseñanza y demostramos la experiencia de Jesús en la tierra, sus obras milagrosas, lo que Él ofrece, lo que los apóstoles, discípulos y hermanos vivieron en la fe. Y de eso compartimos y hay verdades, principios que aprendemos. Hoy ya no es común lo de la era apostólica. Sin embargo, considero en lo particular que Dios puede seguir haciendo lo que Él quiere hacer porque Él es Dios, pero no es lo mismo que antes. Lo que sí les quiero decir que aunque esa parte de las obras de las señales ya no está para nuestros tiempos como en aquel tiempo, porque la plenitud, por así llamarlo de alguna manera, o la revelación, ya ha sido completada y tenemos este libro, la Biblia, hay algo que no ha sido completado. ¿Qué es lo que no ha sido completado? La cantidad de personas que han de creer en el evangelio. Aún no ha sido completado esa cantidad de personas. Por ahí están, en realidad no sabemos quiénes son, pero ahí están. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces ante esta situación? Seguir el modelo que Jesús les dejó a los discípulos. Tenemos que vivir el mandamiento que Jesús le dio a sus apóstoles, a sus discípulos, y tenemos que ser una iglesia que vaya y comparta el evangelio de Jesús, que sea misionera y que no pare de hablar de la palabra del Señor e instruir. Hemos dicho muchas veces que uno puede ir a las misiones, pensando en misiones, lejos de aquí, orando y ofrendando, ¿verdad? Pero también yendo. Si podemos hacer las tres cosas, sería excelente. No nos quedemos solamente orando, no nos quedemos solamente ofrendando. Hagamos las tres cosas, cada uno en particular o como en grupo. Lo importante es que nosotros compartamos el evangelio, mis hermanos. Hay un mandamiento y hay una aclaración que debemos tener presente en el momento que vamos a compartir ese evangelio. Alistemos a las personas, compartamos nuestra fe, nuestra experiencia también, pero sobre todo, acuérdense, las tres verdades centrales del evangelio. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Las tres verdades centrales del evangelio. Todos hemos pecado y somos culpables ante Dios. Segunda verdad central, Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a salvarnos. ¿De qué? De la condenación. Tercera verdad central del evangelio que debemos comunicar es, debemos arrepentirnos y entregar nuestra vida al Señor Jesús. Eso significa verlo como Salvador y como Señor. Y tiene que estar ahí, en toda palabra de predicación que tengamos con las personas. Tenemos una misión, hermanos, tenemos un mandamiento, tenemos una declaración. Vivamos eso que dice la palabra del Señor. Y recuerda, cada ser humano de toda raza, lengua y color tiene el derecho de escuchar el evangelio y cada uno que lo ha oído tiene la obligación de transmitirlo. Una iglesia sin visión evangelística y misionera no se ajusta al modelo exigido por Dios, sino que desobedece. Te unirás
a compartir el Evangelio? ¿Tú qué dices? Ya no vamos a hablar los domingos acá de compartir el Evangelio. ¿Lo quieres hacer? Sí te vamos a instar todavía. Hay unas tarjetitas que hay que rellenar. Si no has rellenado, el hermano Elías tiene unas hojitas con nombres por quién orar. Solamente es orar ahorita, orar. Ya veremos qué vamos a hacer después como iglesia. Sin embargo, tú puedes hacer muchas cosas en persona por hablar del Evangelio. Pero rellena esa hojita. Si no la has rellenado y la tenías ahí en tu mano, regrésala, llénala, por lo menos pon un nombre. Bueno, pon el tuyo pues si no te has convertido. Pero haz algo. Y si alguien no se ha bautizado, ya sabe, ¿no? Hay que dejar claro, quiero seguir al Señor Jesús. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, porque en tu gracia, misericordia, tu sabiduría, tu amor, Señor, nosotros siendo imperfectos, Padre, nos has demandado o nos has comisionado una tarea, comenzando con tus apóstoles, Señor, discípulos, creyentes a nuestros tiempos, Señor. Y Padre, tenemos que tener esta misma visión que Jesucristo dejó al principio, este mandamiento, teniendo en cuenta esta aclaración, Señor, sabiendo que tú tendrás cuidado de nosotros, Señor, porque somos acreditados por ti en Cristo Jesús, Señor, y la palabra, Señor, la tenemos aquí y es segura, Padre. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a compartir ese mensaje, Señor, que de nuestros labios se salga esa verdad bíblica del Evangelio de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada uno a su debilidad respecto a ser comunicador, Padre. Y gracias, Señor, por tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.